Buenas tardes, compañeros y profesor. Hoy tengo el gusto de decirle la exposición sobre las empresas públicas con mi compañero Carlos Cho y mi presencia Ani Santos. Las empresas públicas es cualquier empresa en que los poderes públicos puedan ejercerse de manera directa o indirectamente. ¿Qué quiere decir de esto de manera directamente? Que los órganos públicos pertenecientes a ellas están ligadas directamente a un poder ejecutivo, ya sea federal o municipal. ¿Qué quiere decir de manera indirectamente? Que éstas poseen personalidad jurídica propia, poseyendo por lo tanto patrimonios propios o autónomos. ¿Cuál es el fin de las empresas públicas? Las empresas públicas se crean usualmente con la motivación de brindar bienes y servicios de primera necesidad a la población. Sin embargo, esto no quiere decir que siempre trabaja en la pérdida. Dicho de otro modo, en la práctica del Estado tienen el control sobre la administración de dicha organización. Ejemplos de empresas públicas: tenemos la APP, que es la Agencia de Panamá Pacífico, la Zona Libre de Colón, y tenemos también la Lotería Nacional de Panamá. Las empresas privadas se conoce como sociedad anónima o sociedad privada. Es un tipo de empresa donde los dueños son los que controlan todo dentro, a diferencia de las empresas públicas. Ejemplos de algunas empresas privadas: tenemos la que es Felipe Mota, Cervecería Nacional S.A. y la Estrella Azul. Las empresas mixtas son un tipo de empresas económicas que producen bienes y servicios cuya propiedad es parcialmente privada y parcialmente estatal, ya por parte del Estado Nacional. Habitualmente, la creación de este tipo de empresa se ve motivado por la búsqueda de mejorar el desempeño del Estado que pueda tener, ya sea de una determinada tarea. Ejemplo de unas empresas mixtas: tenemos lo que es Cable & Wireless, Electra Noreste, y también tenemos el Panama Ports Company. Clasificación de las empresas públicas. La clasificación de las empresas públicas es el ordenamiento de entidades del sector público, considerando sus características análogas o sus denominaciones de acuerdo a las disposiciones legales de su creación. Estas se dividen en 6 grupos. 1. Ministerios. 2. Instituciones descentralizadas. 3. Autoridades. 4. Intermediarios financieros. 5. Instituciones judiciales. Y 6. Otros. Este, entre otros, es el último que se incluye a todas aquellas instituciones que por sus características no presentan en los grupos mencionados. Ejemplo de ministerios: está el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas. Ejemplo de las instituciones descentralizadas: está el Lima, el Instituto de Mercado Agropecuario. Ejemplo de las autoridades: está el ATT, Autoridad de Tránsito de Transporte Terrestre. Ejemplo de los intermediarios financieros: está la Caja de Ahorro. Ejemplo de las instituciones jurídicas: está el Ministerio Público. Buenas tardes, profesor, compañeros todos. En este momento continúo con lo que es la centralización. Es una forma de gestión en la que el poder se encuentra concentrado en una autoridad o institución
que es quien da la directriz de qué se debe ejecutar por el resto de los entes vinculados. ¿Okay? Un ejemplo de esto en Panamá sería los Ministerios de Desarrollo Agropecuario, Instituto Nacional de Deporte, Instituto Panameño de Turismo, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Educación, Club Activo 2030. Ok, si han notado, he mencionado varios entes que nosotros conocemos, ok, por lo menos Club Activo 2030 y el Ministerio de Obras Públicas y estas cosas. Ok, la diferencia entre estas y las otras, por ejemplo, voy a poner IFARU, el IFARU y el Pandeportes. IFARU sigue siendo del gobierno como Pandeportes, obviamente. La diferencia, una de las diferencias de estas dos es que IFARU toma sus propias decisiones o de pronto toman las decisiones en conjunto al gobierno. Pandeportes no. Pandeportes se rige totalmente por lo que diga el gobierno. Pandeportes no tiene un ingreso como tal, como lo estaba mencionando el profesor en aquel día en la clase. Pandeportes, por así decirlo, son subsidiados, no sé si de pronto sería la palabra correcta, por el gobierno. No tienen ingresos propios, sino que el gobierno se los proporciona. Continuando con el tema, unos tipos de centralización. Desde ya lo digo, claro, lo estoy mencionando, son dos tipos de centralización. Uno sí tiene que ver más con el tema y el otro simplemente voy a dar el concepto, lo voy a mencionar, pero no voy a profundizar mucho sobre él, pero sí lo dejé en el trabajo escrito para aquellos que de pronto estén algo interesados. Ok, existen dos tipos básicos de centralización. Administrativa, que es la que digo que sí tiene que ver más con el tema, que va referida a la concentración del poder gubernamental. Cuando hablamos de gubernamental, hablamos de que es algo que pertenece al gobierno, es algo que es del gobierno, es algo estatal. ¿Sí? Y la centralización organizacional, que es la que digo que no tiene que ver mucho con el tema, es la que tiene que ver con la gestión del poder dentro de las empresas y organizaciones. ¿Okay? Seguimos con lo que es la centralización administrativa, la primera que mencioné. En este caso, las decisiones se toman desde el poder ejecutivo, que asume la función de órgano central del poder. Si bien existen otras instituciones gubernamentales, estas están subordinadas a las directrices del poder central encarnado en la figura del presidente. Como lo dije hace unos minutos, como acabo de leer también, si bien existen otras instituciones gubernamentales, como el caso del IFARU, del ejemplo que del IFARU, que ciertamente es gubernamental, pero toman sus propias decisiones y tienen sus propios ingresos. Ahora, centralizaciones organizacionales, esa dije que simplemente iba a dar el concepto, ¿no? Es la gestión del poder y las decisiones dentro de una empresa u organización fuera del ámbito público, En la centralización organizacional, la gestión del poder recae en un departamento o área específica. ¿Sí? Ahora, ventajas y desventajas de lo que es la centralización. Okay. Una de las ventajas de la centralización es, como hay una autoridad única, como hay una sola autoridad, la distribución de lo que son las directrices o los objetivos a los que se quieren llevar son más sencillos, porque no tienen que someterse a grandes debates, no es que dos personas tienen que llegar a un acuerdo para que una decisión se tome, sino es que es una sola decisión que baja desde arriba hasta abajo, hasta los subordinados y simplemente hay que obedecer. Continúo mencionando acá. Como hay una autoridad única, la comunicación es mucho más efectiva y fluida, puesto que deriva de una sola fuente, como lo acabo de mencionar. Al concentrar tantas responsabilidades en una persona o grupo de personas, éstas deben estar altamente capacitadas académicamente, intelectualmente y emocionalmente para asumir los retos que estos implican. Se evita, eso sí, lo leí, me pareció muy bueno.
se evita lo que es la duplicación de tareas o la duplicación de departamentos. Ahora vuelvo y se los menciono acá. Se evita la duplicación de tareas, varias personas o departamentos trabajando en la misma solución, en el mismo objetivo, en el mismo problema. Ok, lo voy a poner un poquitito más explícito. En realidad necesitamos tener, un momentico. Eso me atrae. Eso me atrae. Uy, mi hijo, acaba de nacer. Diga Free Fire. Book. Directo a la basura. Cuando tú compras el banco, ¿crees que te gane el 1 versus 1? P20. No. P30. No. P90. Sí. Cuando ves una caja. Pero se escuchan disparos. El tipo que se metió a la casa. Yo sin armas. Listo. Eh, Como le estaba diciendo, que para mí, en lo personal, esta ventaja es como un poquitito más relevante entre las demás, porque evitamos el tener dos personas haciendo la misma tarea, dos departamentos haciendo la misma tarea, o sea, estaríamos dándole doble salario a dos personas, bueno, dos salarios a dos personas que hacen la misma tarea y es un poco ilógico. Entonces, la desventaja de la centralización. Mientras más grande sea la organización, mayor será la distancia entre el poder central y las instancias subordinadas. En la centralización administrativa, esto puede generar burocracia entre los empleados. Se puede estimular una alta rotación de personal ya que se da por sentado que solo importa el trabajo que haga el grupo directivo. Otra desventaja sería, si el grupo que está al mando falla o no es eficiente, genera el colapso de toda la organización. Eso hasta ahora ha sido la centralización.